noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Entérate con Leslie, una edición especial desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Quisiéramos agradecer esta invitación especial que nos ha cursado el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Germán Esmol Arana, transmitiendo en vivo y en directo desde la Decana de América. Quiero presentar a quienes me acompañan en esta edición especial, a mis dos conductores, a Rafael Poblete y a Clark Ruiz Ramírez, que es director del grupo académico Capacítate Perú. Rafael, muy buenas noches. Clark, muy buenas noches. Y a nuestro distinguido panel, muy buenas noches, que ahorita vamos a presentarlos de inmediato. Una mesa de lujo. De la Universidad de San Marcos. Así es. Rafael. Bueno, nos acompaña el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Germán Esmol, el doctor Francisco Melo Quesada, el doctor Ñique Lapuente, el doctor Manuel Bernales. ¿Cómo está? ¿Quién más? El doctor José Antonio Torres Iriarte, un analista político y también de especialidad de relaciones internacionales, ¿no? El doctor Aníbal Torres Vázquez. Así que tenemos una mesa de lujo, como lo ofrecimos desde la semana pasada. Muy buenas noches al panel de invitados, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hablar el primer tema. Hemos convocado este programa para comentar de manera panorámica los resultados del referéndum nacional, ¿no? Como bien ya sabemos, ha ganado la alternativa el sí, 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 no. Así es que vamos a ver. Parece una canción, ¿verdad? Parece una canción o una platilla, pero tiene un trasfondo jurídico y político. Vamos a ceder el uso de la palabra en primer término al doctor Germán Esmol Arana, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Decana de América. Buenas noches, doctor Germán Esmol. Buenas noches. En primer lugar, nuestro agradecimiento por haber escogido este escenario, que es la cuatricentenaria Casa de Estudios y la Facultad de Derecho, para hacer esta transmisión en vivo respecto a los resultados del referéndum. Creo que ya mis colegas y todos nosotros daremos nuestra opinión en su momento. Gracias a ustedes por estar en nuestra casa. Gracias a usted. A ver, doctor Germán Esmol, su primera impresión de los resultados de este referéndum. ¿Lo esperaba, no lo esperaba? Creo que era muy esperado. Nosotros tuvimos el día martes pasado la presencia en esta facultad del primer ministro y del ministro de Justicia, quienes hicieron un análisis profundo respecto de los 4 espacios que se iban a consultar a la comunidad, y el primer ministro explicó, sin decir voten por esto, no explicó el por qué era la participación ciudadana. Desde ese punto de vista, creo la participación del pueblo ha sido masiva, y lo que nosotros habíamos planteado desde el principio como Facultad de Derecho, nuestra oposición tajante a que siguiera el Consejo Nacional de Magistratura tal como estaba. Esperamos que la coyuntura actual, el Congreso de la República pueda trabajar mejor en condiciones de legislar adecuadamente conforme lo exige la comunidad ciudadana. Bueno, esta pregunta va para todo el panel. ¿Les parece positivo los resultados del referéndum? Bueno, no necesariamente. A mí me parece positivo el referéndum en sí mismo, porque considero que es un espacio de participación ciudadana. Y lo puedo decir por experiencia, porque cuando fui director del Diario del Comercio, viajé por todo el país haciendo audiencias, y yo escuchaba que la gente decía: no tenemos cómo participar y tampoco no nos escuchan. Yo creo que ese es un mensaje que viene de hace tiempo, la necesidad de participar. Desde el punto de vista de los resultados, yo voté todo sí. ¿Y por qué? Sobre todo el cuarto punto, que fue barrido, porque solamente el 14%, 9%, bueno, en fin, porque yo considero que por razones no solamente jurídicas, de equilibrio de poderes al interior, intrapoder, o sea, al interior del Parlamento, sino por razones éticas, ya diré por qué creo yo por razones éticas, debe haber en el Perú una bicameralidad. Entonces yo creo que sí. Y el otro aspecto es que también he podido percibir, como ya de alguna manera lo ha hecho el doctor Germán Esmol,
es que los participantes han sentido esa necesidad de ir, de participar, de sentir, de decir, bueno, caramba, algo nos están convocando porque nos toman en consideración, nos toman en cuenta. Bueno, eso le ha caído muy bien a la ciudadanía, ¿no? Sí, el poder participar en los asuntos lo que públicos mejor del le ha Estado. caído, lo que mejor le ha caído. ¿Qué nos diría el doctor Aníbal Torres Vázquez? Buenas noches. Bueno, a mí me parece que es muy positiva esta actitud, la realización de este referéndum. Claro que no se van a resolver todos los problemas nacionales, hay muchos problemas que resolver. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la inmunidad parlamentaria y de los altos funcionarios públicos, que se debe resolver lo antes posible. Sin embargo, es un punto de partida para continuar con esas reformas. Pero lo importante de este referéndum es que, y es muy satisfactorio desde mi punto de vista, es que la mayoría de la población se ha pronunciado en contra de la corrupción, ¿no? Sea cual sea la forma en la que se ha votado. Eso es positivo, eso es alentador, porque se tenía la impresión que sectores mayoritarios de la población apoyaban, estaban de acuerdo con la corrupción. Sin embargo, esto nos demuestra todo lo contrario. Yo le quiero hacer una pregunta a la mesa, si es en contra de la corrupción o en contra de los congresistas. Bueno, cuando hablo en contra de la corrupción, comenzando por los que ejercen el poder, y eso es el poder legislativo, ¿no? Que claro, se ha convertido como un centro que protege, ¿no? Que encubre actos de corrupción que debería superar, porque ahora está totalmente descalificado, no tiene la aceptación popular, ni siquiera tiene razón de ser, pero eso lo puede recuperar si es que actúa rápidamente. El doctor Al doctor Torres Iriarte, ¿no? Él es un analista político. ¿Usted concuerda con esta primera ronda de ideas, doctor? Gracias por la oportunidad. Es un honor estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Yendo a la pregunta planteada, en mi concepto, recogiendo un poco el mensaje casi póstumo del doctor Enrique Bernales, él estimó que el referéndum no era, digamos, una necesidad, un imperativo, que podían buscarse los mecanismos de reforma constitucional a través de 2 legislaturas, tal como lo permite la Constitución del 93, y que había que encontrar los consensos necesarios para que el país no se polarice políticamente y la ciudadanía entienda que el referéndum puede ser una herramienta valiosa de la democracia, pero no necesariamente va a transformar el sistema de partidos, el sistema electoral, o va a cambiar la forma de representación nacional. Recogiendo el mensaje del doctor Francisco Miro Quesada, yo en lo personal creo que la bicameralidad era una necesidad impostergable. Solamente quiero mencionar un detalle: somos miembros y signatarios de la Alianza del Pacífico, alianza que se formó en el 2011 y que integran México, Colombia, Perú y Chile. Sin embargo, en México, Colombia y Chile hay Senado. Nosotros somos el caso singular dentro de esta Alianza del Pacífico, proceso de integración valioso, que no tiene Senado de la República por una situación de falta, digamos, de poder haber podido comprender la importancia que haya una doble cámara, la importancia que haya un equilibrio de poderes incluso dentro del poder legislativo, y la importancia que haya una democracia donde el Congreso tenga un papel y el Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, tenga otras atribuciones. Muy bien, vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Vilcanseco Tábara, presidente del Consejo de la Paz. Bienvenido, doctor. Y presidente de la Organización Política Perú Nación. Bienvenido, doctor Vilcanseco Tábara, a la mesa. Vamos a continuar con estas primeras impresiones sobre los resultados del referéndum, el sí, no, Rafael. Yo le quería preguntar al doctor Manuel Bernales, que nos acompaña, primero conociéndolo, cuál ha sido su voto en este referéndum. Si se puede saber. Si se puede saber. Claro que sí. Y Como la el de impresión. Paco. Como el mío. Como el de Paco. Y comparto en gran medida los argumentos que se han estado vertiendo. Yendo directamente a tu pregunta, este es un caso típico de las distintas interpretaciones que puede tener un mismo hecho.
quienes han estado a favor del presidente, a priori, tienen que estar en favor de los resultados. Quienes han estado en contra del presidente y de las tesis sostenidas por el Poder Ejecutivo, a priori van a seguir sosteniendo, como lo hacía ayer un viejo conocido de alguno de nosotros, Guerra Arteaga, que esto es un fraude. Entonces hay distintas lecturas. Yo quisiera invitarles a reflexionar sobre dos cosas. Primero lo que está detrás y luego lo que se viene. Lo que está detrás es el país, que sigue teniendo la misma condición de casi 2/3 partes que viven en la informalidad. Segundo, el hecho de que varios departamentos, mal llamados regiones, porque no son regiones, son departamentos, sería como llamar otra cosa a lo que son las municipalidades. Eso es lo que algunos tratan de resolver, como decía el viejo psiquiatra Marañón, la curación por las palabras. Eso le gustaba repetir a Mario Zamora Valdés acá en sus clases en la Facultad de Derecho. Entonces, eso no ha cambiado. Segundo, el arco fronterizo es un arco cada vez de cerca de 5.000 kilómetros, cada vez más vulnerable. Y ahí nos estamos encontrando en que todo lo que hemos logrado conservar no está mejor que todo lo que hemos perdido frente a los vecinos. En tercer lugar, y para abreviar, creo que es muy importante reflexionar por cómo cambian los sentimientos populares. La gente que ha votado, excepto el sector juvenil, y no tengo los datos aún para poder hacer un análisis preciso como debe ser, pero en su gran mayoría la gente que ha votado es la gente que antes votó por Keiko Fujimori, es la misma gente que votó por PPK, es la misma gente que votó por Alan García, es la misma gente que votó por Toledo, es la misma gente que votó por Fujimori. Y por Humala. Y por Humala, me estaba olvidando. Así es, en consecuencia hay un cambio en el sentimiento popular que puede llevar a un cambio de las ideas y creencias del sistema ideológico y de relaciones de fuerzas políticas dentro del país, pero esto todavía no se ha producido. Esto se va a producir probablemente cuando se encaren dos cosas. Primero, las reformas en la estructura del sistema estatal, no solamente el ejecutivo, el sistema estatal. Y en segundo lugar, cuando se responda a la pregunta, ¿va a cambiar la política económica y de inversiones que es la misma desde 1992 o no? Ahí es donde se harán las correlaciones de fuerzas mucho más claras, porque hoy no se han discutido proyectos de país, sino es un momento importante de inflexión y de reflexión, pero no se han discutido proyectos sustantivos aún. Muy bien, Clark. Doctor Ñique de la Puente, por favor, ¿nos podría decir sus apreciaciones sobre los resultados del día domingo? Bueno, los resultados del día domingo, como han dicho los colegas acá participantes, eran esperados, pero no de manera tan contundente, y no necesariamente el voto ha sido a favor del gobierno. En primer lugar, es en contra de una situación que no se dio en el centenario de la independencia. Vamos hacia el bicentenario, y en el bicentenario tenemos una situación escandalosa, porque los niveles de corrupción que habló Basadre para el centenario, en sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano, edición póstuma, no es ahora es peor, porque ahora la situación y el modelo económico y todo ha incrementado más, genera la corrupción por las nubes, la tormenta. Y ahora con Alfonso Quirós, en la historia de la corrupción del Perú, lamentablemente murió antes, es un peruano excelente, ¿no? Que hizo los resultados de ese día han demostrado de que esta democracia es lo que Michelangelo Bovero, ¿no? En Italia le llaman democracias de apariencia. Ignacio Ramonet en Monterrey le llamó democracias del dinero. Tenemos que ir a eso que dicen ustedes, una democracia realmente participativa, una democracia sustantiva y una democracia además de representativa, que debe ser una democracia deliberativa. La gente participa como participó el domingo. Yo no he votado por el gobierno, he votado para cambiar esto y para llegar al bicentenario, no con el engaño de año de reconciliación, es el año de más enfrentamiento, ¿no? Sí. Además, yo no le a la polarización, porque la polarización es con la corrupción.
¿no? Ahora, la votación, sí, casi tomando a Rafael, y no, pero no el no contra el bicameralismo, sino contra el bicameralismo trucho que querían imponer, o sea, falso. Yo creo en el bicameralismo. Cuando le preguntaron a Washington para qué había un té muy caliente y le dijeron, ahí está el plato, ¿y para qué es el platito? Para enfriar, ¿no? Pero eso es una democracia real. El unicameralismo es o en una revolución o en una contrarrevolución, o en gobiernos militaristas. Y el bicameralismo debe ser en una auténtica democracia. Yo creo en el bicameralismo. Además, no hay lugar más hermoso que una Cámara de Diputados y Senadores. Y finalmente decirles, para no excederme, que en este caso realmente ha sido una derrota terrible de la mayoría en el Congreso, ¿no? Si antes se habló en los 60 del hemiciclo, hoy día no es ni eso. Hoy día lo que Oliverio Cromwell dijo por el Parlamento, se alquila este local, y la gente no quiere el Parlamento, al Congreso actual. Gracias. Muy bien, vamos a pedirle al doctor Francisco Díaz Canseco quiénes ganaron y quiénes perdieron con este resultado. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación con este panel sobre temas tan buenos amigos y tan directos. Yo quiero comenzar con una anécdota. El día de ayer entré a un supermercado camino al sur y se me acercó una señora y me dijo, doctor Díaz Canseco, ganamos el domingo, sigue usted luchando contra la corrupción. Para mí la elección del domingo, como las regionales y municipales, porque ha sido casi una elección más que un referéndum sobre temas, refleja en primer lugar la desinformación que hay en el Perú. ¿Cómo es posible que un escenario en el cual hay tanto rechazo por la corrupción, en provincia de Lima entró a pelear la segunda vuelta un señor con 31% de votación que tenía orden de captura, y que en el Callao, aquí cerca, otro señor haya estado exactamente en las mismas circunstancias, y no sabemos, yo no he tomado la estadística, pero esto ha ocurrido en muchos lugares del Perú. Eso se llama desinformación. Y por otro lado, la costumbre. Se acostumbraron a votar por partidos que lamentablemente están financiados, por ejemplo, no solamente por narcotraficantes o por Odebrecht, sino también por las pensiones de los universitarios que pagan para que se enriquezcan pseudo promotores de la educación, lo cual felizmente no ocurre en mi alma mater, que es San Marcos, pero sí en otras universidades. No, eso es algo que es inaceptable. Lo que está ocurriendo hoy día en Perú es que hay una plutocracia. ¿Se ha hablado aquí del dinero? Sí, hay una plutocracia política. Esto se está manejando con plata, de donde venga. Y en consecuencia, lo que estamos viendo frente a la caída, de la degradación de lo que yo llamo la subclase política peruana, porque no es clase política, de nuestras instituciones. Como bien lo dijo aquí mi querido amigo Jeffrey Campo del Colegio Odebrecht, además siempre muy acertado y muy ilustrado. No solamente recordemos la obra póstuma de Basadre, sino las famosas frases de González Prada, donde se pone el dedo, salta la punta, y hoy día es peor que antes, 100 años o 120 años después. El referéndum ha sido un referéndum populista y demagógico. La votación no refleja el conocimiento de aquello por lo cual se ha estado votando. Ha sido un referéndum de rechazo a la coyuntura política actual de corrupción, pero no un voto por el sí, por ejemplo, a favor de que no haya reelección de congresistas. Simplemente nadie estudió el caso, nadie se dio cuenta que el 20% son los reelectos, que una carrera política en un país desarrollado refleja gente como el león del Senado norteamericano, Kennedy, etcétera, que tuvo 40 años en el Senado, nadie lo cuestionó por corrupto y defendió siempre sus ideas y en fin a su país. Pero en el Perú no hay clase política. Lo que hay es una renovación, sí, porque cada elección el 80% son nuevos. Y con esto, lo que vamos a tener en adelante, si se mantiene esa reforma, es que en cada elección se va a improvisar. Van a entrar personajes que no saben dónde están parados, los mamanis de este mundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener como consecuencia de la demagogia de este gobierno. En segundo lugar, sí creo y voté a favor del sí solamente en el caso de la financiación de partidos políticos. No porque la reforma
cambie mucho el estatus existente en las leyes vigentes sobre la materia, que más o menos las conozco porque presidí la comisión que redactó la nueva ley electoral en la mesa del diálogo de la OEA hace unos 18 años. Totalmente reformada, cambiada, pero ahí está como ley básica. Lo que es bueno es que se prohíbe el pago de la publicidad radial y televisiva por parte de los partidos y que va de una franja electoral pagada por el Estado. Bueno, ahí pasará pues lo que debe ocurrir, y así espero, que no haya publicidad masiva, millonaria, plutocrática de quienes meten el billete mal habido para financiar sus campañas políticas, pero sí habrá seguramente lo que sigue ocurriendo en la coima de periodistas y de pseudopolitólogos que salen a opinar, pues meten la plata bajo la mesa. ¿No es cierto? No como Paco, que es un politólogo de verdad, porque yo guardo con un respeto que no tenemos amistad de toda la vida. Pero el otro tema es, en cuanto a la bicameralidad, efectivamente, como dijo el doctor Nique, era trucha. Yo estoy a favor de la bicameralidad y la he defendido siempre. Pero no está. No está. ¿No es cierto? La vieja arma de todas las dictaduras ha sido la unicameralidad. Así es. Y ha reflejado más del 90% de rechazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero dirigido por el señor Vizcarra, ¿no? Si me permite un paréntesis, por eso no es debate, simplemente es un paréntesis porque no estuvo. Por eso yo dije que el problema de la bicameralidad, cuando me tocó intervenir, es un tema ético, no solamente es un tema jurídico y político. Ahora, si me permiten sobre el tema, ¿no? ¿Quién sabe lo que yo le he conversado con Paco antes? Nosotros, yo sostengo, en mi caso, mi partido, Perú Nación, que no se trataba, en primer lugar, hay una deformación creada por Fujimori cuando en el 93 invocó para defender la unicameralidad que había que rebajar el presupuesto del Congreso y reducir los gastos. Mentira. Un diputado ganaba $1.000 entre el 85 y el 90 y ahora se embolsica 366.000 soles y todavía se sienten chihuahuas. Claro. El gran problema creo que estamos discutiendo acá es que la desinformación, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones últimas, ¿cómo es que gana creo que es en ATE, Acción Popular, sin haber tenido candidato? Esa es total desinformación. Nosotros queremos enfatizar mucho más en esto del referéndum respecto a la Junta Nacional, ¿no? Eso es importante y por eso consideramos nuestro pronunciamiento fue en sentido que el Consejo Nacional de la Magistratura no iba más, ¿no? Y no porque los miembros de los colegios profesionales sean malos, pero sí en su representación no han tenido mayor efectividad y son los que ingresaron fácilmente a la corrupción. Dicho esto, ojalá ahora la Junta que elija, presidido por el defensor del pueblo, sepa elegir a aquellos que tengan la meritocracia adecuada y que nosotros estamos fundamentalmente por respeto total. El gran problema para el Consejo Nacional ha sido el sometimiento a elecciones a nivel nacional y que el candidato iba a buscar voto a voto como si fuera un candidato político, y eso no es cierto. Este debe ser un profesional técnico, un profesional académico que represente y que nombre, destituya y haga que esta junta sea adecuadamente responsable. Y para hablar de eso vamos a ir a una pausa para hablar con todos sobre la Junta Nacional de Justicia, su opinión y la conformación de la misma. Ok, vamos a una pausa.
Si buscas razones, aquí las encontrarás. San Marcos, donde la calidad de la enseñanza se verá reflejada en mi futuro. Un lugar donde puedes hacer nuevos amigos. Con la mejor infraestructura en nuestro campus. Mi padre estudió aquí y yo sigo sus pasos. Aquí trabajamos por el medio ambiente. Porque hay miles de razones para estudiar en la Decana de Regresamos, Rafael Clark, ¿no?, a la mesa de debates. Ahora vamos a comenzar con un tema central del referéndum, que es la Junta Nacional de Justicia. ¿Y todos son personas de derecho que están acá? Y todos son personas y analistas políticos también, así que vamos a irnos a la mesa de invitados. Vamos a pedirle al doctor Aníbal Torres que abra el debate sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia que ha sido aprobada. ¿Es un primer paso para un cambio de nuestro sistema de justicia en el Perú, doctor? Sí, efectivamente es un primer paso. Claro que hubiese sido mucho mejor, pero tal cual está, hay un avance. Todos los miembros, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia van a estar integrados por abogados. La comunidad quizás no entienda eso, pero diciendo en pocas palabras, cómo una persona que no es profesional del derecho va a evaluar a otro que es profesional del derecho, que se va a dedicar a la fiscalía o a ser juez en el Poder Judicial. Para eso hay que tener conocimientos, no simples conocimientos profundos de derecho sustantivo, de derecho procesal, de todas las ramas del derecho. Porque hay que evaluar a la persona que va a postular y a la persona que se le va a ratificar, ¿no?, o a la persona que se le va a destituir como magistrado. Hay que evaluar no solamente en su probidad, en su honestidad, sino también y fundamentalmente en su idoneidad, en sus conocimientos, en su preparación, porque de eso se trata el ejercicio de la profesión. No es de hablar cualquier discurso, no. En un proceso judicial, en la celebración de un contrato, en la solución de un conflicto de intereses, sea en el Poder Judicial, sea en el arbitraje o en cualquier otro medio de solución, ¿qué cosa es lo que se van a debatir? Se van a debatir los hechos, pero los hechos calificados por el derecho, y eso requiere de un profesional muy bien preparado. Entonces allí no va a consistir solamente en que ya va a haber una junta especial que va a nombrar a los miembros de la Junta Nacional, sino hay que ir un poco más allá. Hay que preguntarse de dónde salen los jueces, de dónde salen los fiscales, y esas son las facultades de derecho. Si no mejoran las facultades de derecho, tampoco va a mejorar el sistema de justicia, tampoco va a mejorar el Tribunal Constitucional, que todos guardan silencio frente a los tremendos desaciertos del Tribunal Constitucional. Si tenemos un juez o hemos tenido un juez inostroza, ¿es por culpa de quién? Es por culpa del Tribunal Constitucional. Si hay violaciones a la Constitución, que por ejemplo la Constitución dice el magistrado que no es ratificado no podrá volver a la magistratura, y ¿quién ha dispuesto lo contrario? El Tribunal Constitucional, creyéndose Asamblea Constituyente, violando flagrantemente la Constitución, y con un Congreso de la República que tampoco conoce la Constitución y que, por supuesto, no actúa allí. Doctor Miguel, su opinión, y de la conformación. En coincidencia con el doctor Aníbal Torres, pero yo quisiera hacer un agregado, porque ¿por qué hubo un Consejo Nacional de la Magistratura? Porque el tema no es solamente un tema de derecho, es un tema de justicia. Y el tema de la justicia no es solamente un asunto de abogados, es un asunto del pueblo, del ciudadano. Y en consecuencia se hizo eso. Lo que pasa que creo que fue Pancho o José Antonio, alguien dijo, lo que sucede es que en este proceso se ha introducido una situación de corrupción. Yo puedo dar fe de un caso de un miembro que fue presidente del Tribunal Constitucional, que no era abogado y que se desempeñó muy bien en el cargo y que era economista. Entonces, yo creo que sí, yo creo que deben haber abogados, porque el abogado pues maneja la técnica, es el expertise. Pero creo, a mi manera de ver, que más allá de lo que se ha hecho,
debe haber representantes de otros sectores de la sociedad. Platón, así para seguir a José Antonio, decía que el fin de la política es la justicia, ¿no? Es la justicia, o sea, si se hace política es para hacer justicia. Y el otro problema es que esto que tenemos, esta junta, es el resultado, el mismo referéndum, de que nos estalló por varias veces, porque esta fue un bombazo, el tema de la corrupción en el Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, obviamente, ahí hubo todas unas circunstancias que dijo, bueno, vamos a cambiar esto. Ahora, creo yo que sí debe haber representación, bueno, por lo menos hay 2 rectores de las universidades en este consejo. Ya puede ser que ya no haya por lo menos un abogado. Yo no tengo nada con los abogados, es mi gremio, pero creo que el problema de la justicia es un problema más amplio. Entonces, de repente, pues ahí en este consejo puede haber pues un rector ingeniero o nuestro querido rector de San Marcos, que no es abogado, y perfectamente puede pues representar a la sociedad también, a la universidad, ¿no? Perdón, Paco, pero solamente la comisión. La Junta Nacional no. Claro, la comisión especial, en la comisión especial para nombrar no, la los comisión miembros de la Junta Nacional. no, sí hay claro, en la comisión. Por eso, pero solamente. Pero la pregunta no es que la pregunta es esta. Pero perdón, la pregunta es esta, pues está bien, pero el hecho es que los que van a evaluar dentro de los evaluadores puede ser que haya ahí con los abogados. Claro, nuestro rector no es abogado. Y entonces va a evaluar a candidatos que son abogados. ¿Quién controla que no hay juego de intereses en el manejo de la comisión especial? Eso es otro tema. Eso es otro tema, pero no, pues lo que pasa es que acá en la comisión va a haber dos. En la comisión especial. Dos rectores que son independientes en este sentido, pero que eso nos lleva también a que la SUNEO debe calificar adecuadamente las universidades que forman profesionales del derecho. No, en ese momento sí es importante ver que los miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser estrictamente abogados, como ha dicho el doctor Aníbal Torres, que lean y describan conveniente, adecuadamente las resoluciones y al mismo tiempo para poder resolver situaciones jurídicas. ¿No, Ñique? Como señala nuestro decano, el doctor Germán Molarana, también lo ha dicho el doctor Aníbal Torres Vázquez y todos los aquí presentes, como Paco Miro Quesada. Mire, al final de cuentas yo creo lo siguiente, que hay demasiado engaño político en el Perú, y comenzando por el criterio cuando hablan del populismo. He leído a Ernesto Laclau, ¿no? La razón populista. Hay populismo y populismo. El más grande populista de la historia ha sido Jesús de Nazaret. No hay ningún cambio histórico que no sea un populismo como justicia social, pero no el falso populismo que, por ejemplo, exonera las transnacionales de los pagos, impuestos y tributos, ¿no? Los poderosos, por eso dice Ignacio Rabanel, son democracias del dinero, ¿no? Deben ser juristas. Yo creo, Aníbal, con Piero Calamandrei, en el elogio de los jueces, escrito por un abogado. Algún día habrá la inversa, un libro que se titula así, decía, el elogio de los abogados escrito por un juez. Tienen que ser gente dedicada al derecho, pero además de saber, ¿de qué vale que tengas una biblioteca o internet en tu cerebro que no tiene una moral elevada? En el Perú tenemos que elevar, y estoy leyendo, ¿cuál es mi manifiesto de esta época? Estoy leyendo al Papa Francisco, la encíclica esa del 24 de mayo de 2015, Si laudate, Señor, te alabamos, Señor. Va a reventar en la cara por más que hayamos ganado, el pueblo ha ganado el día domingo, no ha ganado el gobierno. El gobierno tiene que ir más allá y tiene que hacer, hoy día mismo, estamos hablando mucho, hoy día debe salir a hablar sobre eso, qué cambios y cómo hacer que en esa junta, ¿no?, de la magistratura no estén las gentes que están en estos momentos en la picota y que la gente las ha rechazado el día domingo, ¿no? Ya aprendí a no hablar nombres, ¿no? Hay que hablar con sustantivos. Sí, yo quiero enfatizar, porque creo que en nuestra historia nacional, desde el Velascato, cuando se cesa a todos los vocales supremos y luego se les restituye en 1980
luego del autogolpe del 92, cuando se cesan a los vocales de la Corte Suprema y luego se designan prácticamente a dedo a los nuevos vocales supremos en el 93. Es la historia reiterada en este país, en el Perú, de tender siempre a la politización de la justicia, ¿no? Y creer que de estas reformas van a ser el inicio de una gran transformación. Yo creo que la gran transformación a nivel jurídico, a nivel del campo de los abogados, es fortalecer la facultad de Derecho y promover los valores éticos dentro de la carrera del derecho. ¿Hasta qué punto los colegios de abogados exhortan y son severos en la conducta y en las acciones morales de sus agremiados? Creo que hay una actitud muy laxa de todos los colegios profesionales. Entonces, tengo dudas, más aún si el gobierno muestra signos de cierto autoritarismo cuando interpreta al jefe de Estado, el presidente Vizcarra, que la victoria o el resultado o los números establecidos por la OMPE el día domingo 9 de diciembre favorecen al Ejecutivo. Toda reforma constitucional es fruto del consenso. Ninguna reforma constitucional puede ser impuesta por el Poder Ejecutivo o desde la perspectiva de un Congreso con una tendencia determinada. Más aún, evoco a los asambleístas del año 78-79 y rindo tributo a los senadores que fueron humillados en el 92, senadores como el 3 veces rector de la Universidad de San Marcos, Luis Alberto Sánchez, o el propio Enrique Bernales, o Jorge del Prado, que siendo parte de ese distinguido Felipe Osterling, ¿no?, que eran parte del Senado de ese entonces, fueron cesados en funciones, desaforados, impedidos de ingresar al hemiciclo, ¿no? ¿Cuándo volverá a la Cámara de Senadores? Y como lo ha dicho el doctor Francisco Di Canseco, se vendió una mentira. Se dijo que los congresistas después del autogolpe iban a ganar solamente el salario mínimo. Sin embargo, en los 90 ganaban $10.000, ¿no? Ese monumento parece entonces era como ganar ahora $20.000 mensuales. Y sin embargo, el presupuesto del Poder Legislativo se ha ido incrementando todos los años, ¿no? Y, sí. No, pero continúe. Sí. No. Ya, solamente agregar algo. Para mí, no sé si escuchó en la primera parte, dije que no ha sido el gobierno para plantearlo el 28 de julio del referéndum, pero no ha sido propiamente una victoria ahí, sino el descontento del pueblo peruano con esos sectores que en el Perú no hay clase política, está bien engaño, ¿no? Hay políticos y politicastros, porque el verdadero político es la realización más grande del ser humano. Tú sabes, Paco, que eres el fundador de la Escuela de Ciencia Política. Ser político es la forma más ilustre de vivir. Bernard Shaw dijo, la política me hizo de mí un hombre, aunque dijo algo más, ¿no? Finalmente, ese consejo, esa junta de magistratura que va a superar al Consejo Nacional de la Magistratura y todo, y el Senado y la Cámara y todo, se va a solucionar en algún momento, quieran o no quieran. El Perú va hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, o como le llames, ¿no? Donde debe establecerse realmente una democracia representativa, plural, democrática, sin violencia y con una economía humanista y social de mercado, pero no como la de ahora, que está de rodillas ante el capital extranjero. Señor Manuel, quisiera contestarle un minuto acá. Yo no creo que vamos a resolver los problemas del Perú con una Asamblea Constituyente. Creo que se tiene que reformar la Constitución, pero no ha debido reformarse en la forma populista y demagógica con que se ha hecho en esta oportunidad. Me sorprende, y lo he dicho antes, la incapacidad de los asesores de Vizcarra al redactar la propuesta. Y por supuesto la absoluta falta de reacción de su propia bancada, que no existe, llamada PPK apropiadamente, que ahora se reclama como oficialista, pero que a la hora de votar, votó unánimemente por esta falsa reforma. Porque en realidad de lo que estamos hablando es el único efecto inmediato de la reforma es la Junta Nacional de Justicia, y estamos viendo las deficiencias que tiene. Yo comparto el criterio del doctor Esmol cuando dice no han debido participar organismos que son parte interesada, como el Poder Judicial o el Ministerio Público, en donde además tenemos celebérrimos exponentes de lo que es la corrupción de ambas instituciones. En segundo lugar, cuando se habla de la no reelección pura y absoluta demagogia, pocos han salido a oponerse a esto. Yo lo hice directamente y frontalmente porque me pareció y me sigue pareciendo que es pura demagogia. Lo que se requiere, y eso es lo que quería agregar, no es esto. Necesitamos sí
un sistema bicameral, yo volvería a la representación por provincia, para que cada diputado represente a su provincia, pero añadiría la revocatoria para que lo revoquen si no cumple sus funciones y no tener parlamentarios que salen del sur del Perú como Lescano y aterrizan en Lima, ya no pueden regresar a su tierra y los reeligen acá, porque tienen los recursos mediáticos y económicos para ser elegidos de esa manera. En tercer lugar, sumada a la representación provinciana y a la revocatoria, yo eliminaría el monumento parlamentario y les pagaría dietas como a los regidores, por concurrencia al pleno y a las comisiones, por rendimiento. Y de repente que ganen lo mismo, pero ganando lo mismo, que trabajen, que chambeen, que fiscalicen, que legislen, que cumplan sus funciones y que no hagan lo que ocurre. Yo quiero preguntar algo. ¿Cuántos parlamentarios, cuántos congresistas de los 130 que hay conocemos? ¿Cuántos son los visibles? Los que salen en los medios, nada más. Nada más. ¿Y los demás qué hacen? Claro. Salvo Mamani, que se ha encargado de hacer... Bueno, ayer se ha dado a conocer el nombre de un congresista que ha estado de repente en silencio solo porque ha sido visiblemente denunciado por acoso por una de sus colegas, ¿no? Y resulta esto es que es el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que nadie sabía quién era. ¿Le estaba fiscalizando? Saúl. Bien, vamos a hablar pero en los niveles en los que se fiscaliza en el Congreso, que no se fiscaliza nada. Así es. Porque finalmente, si me permite, entonces, todo este sistema distorsionado nos lleva, por ejemplo, una comisión Lavajato echado para defender a Keiko Fujimori y a Alan García. Porque eso es lo que ha pasado. A todos los demás le echaron barro. Y seguramente con toda justificada razón, porque la otra parte es bastante hábil, según lo ha demostrado. Pero es obvio que no tenían plataforma moral para actuar como investigadores de un caso que abarcaba a sus propios jefes, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una corrupción sistémica, desembosada y descarada. Estamos con un presidente populista que ha buscado el respaldo popular más allá de lo que le corresponde y que, por supuesto, yo espero que empiece ahora a gobernar, a ocuparse de la anemia, a ocuparse de la reconstrucción del norte, a ocuparse de la reactivación económica. ¿A dónde estamos yendo en el Perú en estas circunstancias? Señor Manuel Bernales, yo quería hacer una pregunta, señor Bernales, ¿cómo evitar que las evaluaciones para los jueces ya no se pregunte cómo se hace el ceviche pato? A ver. Esto es una cuestión de integridad, de ética, no solamente de controles. Miren, yo he estado bastante silencioso escuchándoles porque me siento muy honrado por esta invitación y estoy aprendiendo de tan distinguidas personas, algunos de los cuales nos conocemos desde tan juveniles. Contigo antes de conocer a Paco, lo he conocido después, éramos presidente de nuestra Federación de Estudiantes. Mira, esto demuestra un hecho, y es que es muy difícil, tanto en derecho como en otras ciencias sociales, ver a los hechos sociales como cosas. Los hechos sociales son interpretables, y esto es la muestra de que los hechos se interpretan. No estoy diciendo con esto que no valen las opiniones, las interpretaciones, sino que son varias y que hay que ir a un segundo paso. Hay que discernir, separar la paja del grano, que empieza por ordenar los temas. Un tema principal en esto, me voy a referir solamente a dos brevemente, es, yo lo hago de la siguiente pregunta. Si tomamos una muestra de este vaso de agua que nos estamos tomando, la muestra va a ser buena porque el agua es buena. Las instituciones son una muestra de la sociedad y los diseños institucionales son una muestra de otras instituciones de las cuales nacen. Mientras no corrijamos esas instituciones y tocamos el tema de la educación, no solamente en derecho, sino en otras, no podemos esperar que una fórmula dure toda la vida o que sea perfecta porque solo hay abogados o mayoría de abogados. Habida cuenta que todos coincidimos que no es un asunto solo de abogados, el tema que estamos tratando, sino también de otras personas. Y se han citado casos de excepción que confirman el criterio general, donde debe primar un criterio jurídico vanguardizado, liderado por abogados, pero también con participación de otras profesiones, de otras instituciones. El otro elemento por el cual yo creo que esto me parece que ha sido útil este proceso, con todas las limitaciones que tiene y que suscribimos, es por el hecho de que esto no cierra el futuro del país.
¿Quién nos dice que en un año o en menos de un año o en 2 años o en el próximo periodo constitucional no se van a modificar estas mismas leyes? Por supuesto que sí. Y por último, el esfuerzo que tenemos que hacer, me parece muy grande, es ver las cosas en perspectiva. Y termino con esto. En 1749, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, científicos, pasaron por acá y escribieron Noticias Secretas de América. Y en Noticias Secretas de América hay un párrafo muy largo que no lo voy a repetir, pero que la idea central es la siguiente: estos son pueblos que no tienen ni orden ni justicia, están corrompidos hasta el tuétano. 1749, Noticias Secretas de América. Y en segundo lugar, el tema de la educación. Mientras haya estudiantes, no de esta gloriosa casa en la que estudié 2 años y después me dediqué a ciencia política, piensen que la recomendación de un librito de derecho cuyo autor es Vinogradov se está recomendando un comunista. Esas cosas las vivimos en algunas pseudo facultades. Termino señalando entonces que en esta pluralidad de opciones es importante invitarles a ustedes a responder una sola pregunta como abogados y como politólogos. Los sistemas mediante los cuales se selecciona y se elige funcionarios como los que nos estamos ocupando, ¿son sistemas que perduran mucho? Si perduran mucho, ¿por qué perduran? Y si no perduran mucho, ¿por qué cambian? Y les dejo una última preguntita. Yo quiero hacer una sola preguntita. ¿Por qué perdura tanto la corrupción? Por una cuestión, a mí me parece fundamental, tanto por la educación, pero sobre todo porque la principal arma de toda educación es el buen ejemplo. Yo termino. Y cuando no hay buen ejemplo, en distintos niveles, sean pequeños o grandes, institucionales o no, cuando no hay buen ejemplo, es imposible cosechar algo que no sea malo. Y termino con una preguntita nada más. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta económica del jefe de plan de gobierno de Keiko Fujimori, el señor Cuba, economista, y del presidente de la República, que fue el presidente de la Comisión de Plan de Gobierno del PPK? ¿Cuál es la diferencia? Los dejo con la pregunta. Bien, entonces, ya para ir concluyendo con el programa, ¿la conformación de la Junta Nacional de Justicia garantiza o es el primer paso para garantizar una mejor idoneidad para la selección y nombramiento de nuestros magistrados? Porque es lo que realmente queremos en el cambio es tener jueces más probos, fiscales más probos, y quisiera saber si esta propuesta realmente apunta, ¿no?, a esa idoneidad, de repente como un primer paso. ¿Sí? Yo voy a ser breve porque creo que hay un problema de tiempo. Usted ha dicho probos, precisamente acá ya han hablado ética. No importa que sean unos sabios, unos genios, pero si no tienen principios y no saben y en qué consiste la ética, en no ser arbitrario, no proceder arbitrariamente, y en segundo lugar tener un comportamiento simétrico con el prójimo en relación a valores fundamentales, porque si no viene la arbitrariedad. Por ejemplo, también me han hecho pensar en otro tema. ¿Por qué el presidente convocó a referéndum? No está autorizado para convocar referéndum. Y todos nos hemos quedado calladitos. Y de acuerdo a la ley, el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana, dice que el Jurado Nacional de Elecciones convoca a referéndum y a revocatoria. Bueno, nada más. Yo quería hacer referencia a que creo la corrupción es un problema estrictamente personal y ético. En ese sentido, creo la universidad es un escenario importante en el que podemos hacer esta clase de diálogos, y nosotros formamos profesionales de primer nivel. Como han dicho también, creo el Estado tiene que dar más apoyo a las universidades, porque también vemos que otras universidades privadas o aquellas que han volado muchísimo, ¿no?, simplemente lo que han hecho es dar títulos. Un problema, una determinación académica es, por ejemplo, en San Marcos.
¿no? Nadie ingresa a la facultad a dictar 2 horas de clase si no ha pasado por un examen acá. Un examen público donde Aníbal Torres es el presidente ahora de esta comisión. Yo soy decano, pero yo no puedo invitar directamente a alguien que venga. Entonces alguien viene a mí, pase por la comisión y después va por el consejo de facultad. Tiene que ser así. Esa es la calidad. Entonces posiblemente podemos hacer, pero por eso necesitamos que el consejo, la Junta Nacional, sea una junta sólida, una junta que con probidad y con muchísimo profesionalismo pueda manejar este tema tan importante que es la administración de justicia. Aníbal Torres. Sí, quisiera precisar, creo que el tiempo se nos termina, que los que hemos votado por el sí, no lo hemos hecho, no, o al menos la mayoría no lo hemos hecho por descarga, sino hemos votado en contra de la corrupción. Que hay un ganador político aquí, sí, también hay que reconocerlo, es el Ejecutivo, y ahora vamos a ver cómo maneja ese triunfo. Luego, con relación a lo que se ha mencionado aquí por Ñique, y me parece muy interesante, la Constitución requiere de una reforma económica, ¿no? La economía social de mercado debe regir a plenitud, como en la mayoría de países europeos. Hay que sacar de la Constitución eso de la actividad subsidiaria económica del Estado. Eso no está mal, ¿no? Porque se ha tratado de privatizar incluso la educación, incluso se trata de privatizar la salud y otros servicios públicos. Hay que entender que en la administración de justicia el primero es la falta de idoneidad. El juez muchas veces no resuelve bien, resuelve mal, resuelve en contra de los hechos, en contra de las pruebas, en contra de la ley, porque está mal preparado. Ese es el primer problema. Aparece como que es un corrupto, no, es un ignorante, no conoce el derecho, lamentablemente. El segundo problema es la corrupción. Y finalmente tenemos que reconocer que el aparato estatal es un aparato corrupto en su totalidad. Eso no quiere decir que hay que desconocer las excepciones de personas, de funcionarios, de servidores honestos, transparentes. Y finalmente, que nuestro problema básico, fundamental, es la calidad de la educación, que el Estado no tiene, no un plan, no una política de Estado sobre la educación. Si no mejoramos la calidad de la educación, especialmente desde la inicial, no vamos a resolver estos problemas ni ningún otro problema. No vamos a resolver el problema del desempleo, del crecimiento, de la inseguridad ciudadana, en fin, no estamos pensando solamente en soluciones inmediatas. No, las soluciones tienen que ser inmediatas, pero también mediatas y de largo plazo, y una de ellas es la educación. Solamente con una educación de calidad desde la inicial podremos salir de la situación en la que nos encontramos. Para concluir, doctor Ñique de la Puente, por favor, sus conclusiones. Hay que escuchar para el bicentenario a quien vivió de 1852, 54 a 1924, Belardo Gamarra, el tunante, que en su epitafio dice, en el Pedrito Maestro, solo la honestidad hará del Perú una nación grande. Y darle a todos los estudiantes de Derecho de la Universidad Pública y Privada el artículo de él, el libro El juez Juan Pichón en la ciudad de Pelagatos, el juez más corrupto. Pueden elegir lo que usted quiera, pero mientras no le den, no transformamos también la educación, una reforma educativa como quería José Antonio Encinas, donde tiene que estar en primer lugar valores. El primer deber del abogado de Ángel Osorio Gallardo, solo ese. Nunca pases por encima del estado de tu conciencia. No olvides que el Papa Francisco, en encíclica que antes referí, el día de Pentecostés del 24 de mayo de 2015, dijo que es el hedonismo, el consumismo y el hedonismo, pero el falso hedonismo, porque hay un hedonismo de la cultura del arte, es lo que está. Los muchachos los educan como zombies, no saben qué pasa en el mundo, solamente, y están en la en la nomofobia y todas las cosas de este tiempo. Tenemos que llevarnos, como hacemos acá bajo el decanato del doctor Germán Mularana, darle a la gente
prédica de valores, de cultura, de amor a la patria y el mensaje, ¿no? ¿Cómo vamos a educar a un buen abogado si lo único que está pensando es el término criollo que dice el titulante? Amarrarse. Uno me dijo, no, doctor, ¿para qué nos van a enseñar bioética? Enséñenos bioética, o romanología jurídica, o contractualidad jurídica. Tenemos que transformar eso. Todo el mundo lo sabe, lo que pasa, y no ha sido solamente con Odebrecht. Esto viene, ya Luis González Parada, como dijo nuestro amigo el doctor de Canseco Tábara, Francisco, ya no es que en el Perú donde se pone el dedo brota la pus. Ahora la pus emerge sola. Y el modelo impuesto en el texto del 93 es aún incrementado, como la delincuencia. Muy bien, doctor Torres Iriarte, para ir finalizando. Sí, creo que una democracia tiene que sustentarse en un sistema de partidos y en un eficiente sistema electoral. Nuestro sistema electoral ha promovido desde el año 78 la creación del voto preferencial. Y el voto preferencial ha generado una multiplicidad de candidatos con el mismo objetivo, ser elegidos. Campañas millonarias con dinero muchas veces ilícito, que no se conoce su origen, y creo que el voto preferencial debería ser parte de una reforma electoral, eliminar el voto preferencial y promover el voto voluntario, para que no haya una imposición de que el elector, bajo el riesgo de que sea penalizado o pague una multa, concurra a votar. La democracia es un derecho y debe ser también un deber, pero un deber que no debe ser racionalmente aceptado por la población. El sistema de partidos, yo creo que la ley de partidos políticos ha caído mucho en el controlismo. Se exige a los partidos rendición de cuentas, pero no se exige la misma rendición de cuentas, por ejemplo, a otros actores como son el sector empresarial privado, nacional, que ha sido consorciado de la empresa Odebrecht o de las empresas brasileñas. Nosotros rendimos cuenta de todo lo que manejamos. Saludo las palabras del decano, pero el caso de Católica, donde me he formado, llama la atención y creo que va a ser materia de un próximo análisis. Pero ahí no se rindió cuentas en la Católica. Yo insisto en que esto es muy útil porque nos muestra distintas facetas, no necesariamente están en contraposición, y si lo estuvieran muy bien, una pena. Coincido con un tema que no ha sido principal, pero que yo creo que va a ser materia de otro, ¿no? Yo lo mencionaba a través de la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el programa de los fujimoristas y el programa de PPK? ¿Cuál es la diferencia entre el programa económico que ha defendido Cuba y el programa económico que estructuró Martín Vizcarra, a quien conozco de cerca? Hemos trabajado juntos en el único acuerdo que se ha hecho con una empresa extranjera que yo presidí en la mesa, el acuerdo de Queñabé. Segundo lugar, el régimen económico. Si no se toca el régimen económico de un país, que es un asunto delicado sin duda, pero si no se tiene ideas claras en ese respecto, estamos simplemente patinando sobre lo que ya tenemos. Y por último, un tema que también está implícito junto con el de educación. En este mundo licuado, las instituciones educativas no son tan importantes como la prensa. Los romanos decían, gobernar es hacer creer. Y mientras no tengamos un sistema de información y prensa que también sea idóneo, probo, independiente, veraz, si no tenemos ese sistema, vamos a cosechar lo que ya tenemos. Antes, yo les invito a ver, se los puedo enviar, las páginas de todos los periódicos de Lima y de todos los periódicos de provincia, que estamos comiendo basura. Muy pocos tienen que ver con los temas centrales, y ahí es lógico que haya distintos puntos de vista, pero el resto a lo mejor hablan de cocina, pero casi siempre se quedan en lo que no se come y en lo que nos hace daño. Eso es la prensa provinciana escrita. Y no les voy a hablar, tengo experiencia, cuando he ejercido función pública y llegaba a mi tierra de Iquitos, lo primero que decía el doctor, pues tiene que darnos para la prensa, si no, ¿qué le vamos a... Manolo, una pregunta. Dime, ¿los medios de comunicación dan basura?
parece que este programa es una basura, porque este es un medio de comunicación, está generalizado. Disculpa, con todo el cariño que te tengo, pero has dicho que los medios de comunicación dan basura, o sea que ahora hay basuras que son reciclables, ¿no? Creo que nos conocemos perfectamente para no endilgarme una falsa generalización. Claro, pues. Hablo en términos generales porque hay referencia empírica para comprobarlo. En distintos medios, me sentí un poco, luché como periodista, me salgo del lado, yo estoy del otro lado. Es importante señalar, voy a decirlo de otra manera, hay una variedad de emisiones de prensa en las cuales sale perdiendo la buena prensa, tanto formal como de otros medios. Quiero solamente precisar. Bueno, muchas gracias. Para ir finalizando, porque el tiempo nos gana, doctor Reyes Canseco, breve, por favor. Sí, luego para el cierre al doctor Germán Esmol. Voy a aprovechar, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, para hacer un comercial de mi partido político. Nosotros hemos planteado que el Perú se requiere una revolución pacífica, que concuerda mucho con lo que ha hecho Mía y con lo que yo he escuchado de todos los aquí presentes. Pero tenemos que actuar. Parte de la acción es lo que está ocurriendo en esta mesa, que refleja, por supuesto, que en el Perú no hay persecución política. Pero lo que ocurre es que, uno, ¿qué hacemos frente al Poder Judicial? Un Poder Judicial corrupto. Va a cambiar el Poder Judicial corrupto o el Ministerio Público corrupto, porque la Junta Nacional pero perdóneme, en eso también, no todos los miembros del Poder Judicial son corruptos. Ya lo sé, pero tiene un 80, pero hay que generalizar. Si usted dice Poder Judicial, Ministerio Público, no todos están corruptos en eso. Claro. Es obvio, como lo ha señalado Paco y como me lo señaló usted a mí, que estamos exagerando porque seguramente reflejamos la indignación del país. No todos son corruptos, no todos los medios son basura. Lamentablemente la mayor parte de los medios y la mayor parte de los miembros del Poder Judicial, y a mí me consta porque soy abogado en ejercicio, las coimas que piden los vocales y los jueces que son consuetudinarias. Y he visto y tengo y puse en evidencia en la campaña presidencial de 2016 una lista de corruptos que no lo he publicado, pero que espero que algún día se pueda publicar y que caigan cabezas. Creo que esta mañana ha sido importante porque, Leslie, de repente esto, ¿no?, con la diversidad de opiniones, diversas opiniones que hemos tenido y con criterios totalmente también distintos, podamos hacerlo en nuestros alumnos de grados, con la participación de los estudiantes y que los estudiantes sean los merecedores de esta clase de conversación. Este ha sido un inicio y yo lamento que lo hayamos hecho en espacio muy reducido, pero prometemos abrir esto para la próxima, para que todos los estudiantes y los trabajadores también participen en esta clase de discusión. Doctor Esmol, nosotros le agradecemos a nombre de enteratedigital.pe y Entérate con Leslie la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de transmitir en vivo desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy docente universitaria por más de 20 años, ¿no? Y estoy en mi casa, ¿no? Estoy realmente muy feliz porque yo creo que estamos reivindicando algo importante, ¿no? El foro académico. Yo creo que esta es la coyuntura, este es el momento, esta es la oportunidad para que los académicos, para que las universidades tomen una posición distinta y podamos coadyuvar e ilustrar, ¿no?, a los futuros, al futuro político de nuestro país. ¿No, Rafael? Sí, y es una muestra de democracia plena que absoluta existe en esta universidad. Porque así no hacemos que esto no se puede hablar de repente, si estuviera en otro país, Venezuela. No, la demostración de que acá no hay ninguna persecución política tampoco, ¿no? Mire la plena libertad que existe en la facultad ha sido que la semana pasada ha estado el primer ministro y el ministro de Justicia explicando respecto al referéndum, y ahora tenemos un panel de primerísima línea y que yo quiero que esto se replique para que los estudiantes sean los grandes beneficiarios de todo esto. Y le tomamos la palabra a doctor Esmol porque nosotros vamos a seguir transmitiendo las veces que nos invite y vamos a hacerlo. Vamos a hacer un segundo programa, pero más amplio,
pero nosotros le agradecemos a cada uno de nuestros distinguidos invitados, a nuestros profesores sanmarquinos que se han dado ese tiempo de poder compartir con toda la audiencia del programa Entérate con Leslie, y esto se vea también a nivel mundial, porque las redes son a nivel mundial. Muchísimas gracias, con nosotros será hasta la próxima semana, nos despedimos muy cordialmente hasta el miércoles 19 de diciembre. Audio Jungle.